Vamos a cambiar un poquito y vamos a hablar sobre lo que dice San Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo número 1, versículos 6 al 14. Espero que el mensaje que vamos a estar encontrando en mis palabras pueda ser claro. Segunda Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 14, en la versión Reina Valera 60, leemos tal como Pablo dice a Timoteo. Pablo le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Le repito eso. Vea lo que le dijo Pablo a Timoteo. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, dijo Pablo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Hemos leído la palabra de Dios y espero que algún consejo encontremos ya en el texto que literalmente hemos tomado. Espero que ya hayamos encontrado un consejo allí, que hayamos encontrado un mensaje. Y hay varias cosas que tendríamos que tomar cuando vamos a ver este texto. Y quisiera puntualizar que a lo mejor podamos enfocarnos en la expresión convicción. Y esto lo hacemos considerando la postura de Pablo en el momento en que estaba atravesando él. Pablo estaba preso y debería haber estado afligido, debería estar resentido con el evangelio, porque a causa del evangelio él estaba preso, a causa de predicar. Sin embargo, al considerar la posición de Pablo nos damos cuenta que en él hay una convicción tremenda. Y el hecho de estar fuera o estar dentro de la cárcel a él no le quita ni le pone. Él sabe quién es, sabe por qué está allí y por lo tanto no se avergüenza de hacer lo que hace estando afuera y estando adentro de la cárcel. Así que tenemos que considerar que al pensar en este texto me viene la idea de la palabra convicción y también considerando la actitud que debería asumir este joven llamado Timoteo, que Pablo espera que él, como buen cristiano, se ponga también en el lugar que debe, puesto que el simple hecho de ser discípulo de Pablo le podría traer problemas que de hecho ya los estaba teniendo. Entonces, Pablo no extraña que necesita darle palabras de aliento a su discípulo, al alumno que él había formado, que ahora lo tiene pastoreando una iglesia,
y que necesita que las cosas que faltan de hacer las haga Timoteo. Pero eso representaba que el sufrimiento que estaba pasando Pablo también corría el riesgo de que lo pasara Timoteo. Entonces era necesario que Pablo le hablara de la convicción que tenía él hacia su discípulo Timoteo, para que también él tuviera la convicción y que en el momento necesario no se fuera a rajar en cuanto a su fe. Perdone esta palabra coloquial que a veces a lo mejor no cabe. Que no se fuera a retractar de su fe. Era lo necesario, y Pablo estaba viendo eso en el ministerio de Timoteo, pero también lo estaba viendo en su vida cristiana. Y aquí tenemos que coincidir entonces que le cabe muy bien la palabra convicción. O sea, estoy seguro de lo que quiero, de lo que espero, sé por qué estoy acá y sé cuál debe ser mi actitud en este momento que estoy pasando. Era justo lo que estaba viendo este hermano Pablo. Timoteo se encontraba en un periodo de transición. Pablo ya no estaba con él y él ahora tendría que seguir al ministerio. Había sido un brillante ayudante de Pablo, este señor o este joven llamado Timoteo. Sin embargo, muy pronto tenía que depender por su propia cuenta en su vida cristiana. Es fácil estar a la par del maestro, pero es difícil cuando me toca a mí emprender lo que el maestro me enseñó. Y es aquí donde necesitaba el hermano Pablo que su discípulo Timoteo fuese una persona de convicción firme. Por eso él se atrevió a hablarle. Así que, mis hermanos amados, tenemos que entender que si Timoteo se iba a enfrentar a un ambiente crítico, entonces necesitaba una ayudadita para que no corriera el riesgo de debilitarse en su fe. Y qué mejor que hacerlo por alguien que ya sabe por dónde va el camino. Sus responsabilidades en este caso del hermano Timoteo estaban cambiando, porque ahora ya no era seguir a su maestro, sino ahora era dirigir a un grupo de personas que estaban ante su responsabilidad. Esto requería para él entonces que fuera muy puntual en lo que iba a hacer, y obviamente Timoteo no estaba desamparado, había recibido enseñanza de Pablo y estaba preparado. Si él sabía aferrarse en la enseñanza que había recibido para encararse o enfrentarse a lo que le tocaba. Y usted me podrá decir, pero ¿qué nos urge a nosotros saber esa situación? Pues sí nos urge un poco, porque es necesario que nosotros entendamos que el texto que está en la palabra de Dios fue con el objetivo de que nosotros seamos enseñados a través de ese texto. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice que las cosas que se escribieron antes fue para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras nosotros tengamos esperanza. Cuando vemos cómo actuaron aquellos, cuando se enfrentaron a situaciones, y vemos que estamos en un mundo que tiene similitudes, entonces, o sea, conductas parecidas, tenemos que asumir que los verdaderos cristianos lo van a dar a conocer en su convicción por el servicio a Dios. Pero los verdaderos cristianos pueden ser probados en su fe en algún momento, en cualquier lugar y en cualquier ocasión. Eso puede pasar. Es aquí donde tenemos que entender que nos urge conocer algunos aspectos del mensaje que Pablo le está dando a Timoteo, para ver qué le podemos copiar a nosotros, o qué le podemos copiar nosotros a ese mensaje. O sea, qué consejo Pablo le está dando a Timoteo que nos puede servir a nosotros, por si acaso nos tocase a nosotros vivir una situación similar. Si nunca la pasamos, pues gloria a Dios. Ojalá nos vayamos a la tumba y no tengamos la experiencia de pagar el precio por ser cristiano. Pero la pregunta es, ¿y qué garantía tenemos nosotros para descartar un riesgo de pasar una prueba? No podemos garantizar que estamos libres de pasar una prueba.
Estamos aquí en este mundo y hay ondas que se están dando en este mundo que nos pueden poner a prueba en cualquier momento. Entonces, por eso es que nos conviene ver qué consejo le dio el hermano Pablo al hermano Timoteo, y si ese consejo es valedero para nosotros, enhorabuena. Vamos a tomarlo. Vivir como siervos de Dios y comportarnos bien siguiendo el ejemplo de Cristo tiene sus ventajas, pero también tiene sus desafíos, para lo cual se requiere convicción clara para que así saber qué hacer en los momentos difíciles. Es galán ser el siervo del Señor. Algunos piensan que el simple hecho de vestirnos como lo hacemos y el ser reconocido como el ministro es bien galán. Pero hay desafíos que tenemos que enfrentar. No voy a referirme a mí, estoy pensando en la vida de estos ministros. Tenemos que tener presente algunas cosas. Lo que debemos tener presente entonces siempre en nuestra mente. Tenemos que hacer un buen trabajo y tenemos que estar con algo aquí siempre en nuestra mente. Y quisiera pensar, en primer lugar, que nuestra salvación es un favor de Dios. Vamos a empezar por lo más fácil. Nuestra salvación es un favor de Dios. Dicho de otra manera más simple, nuestra salvación es un don o es un regalo de Dios. Amén. Nuestra salvación es un don, es un regalo o es a causa de un favor que Dios nos está haciendo. Si puntualizamos esto, Pablo está asegurando que los creyentes hemos recibido el favor de Dios, ya que nos salvó. De acuerdo al texto que leímos en el versículo 9, leímos que nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. Y lo hizo según el propósito suyo. O sea, Dios quiso que nosotros, los gentiles, o los que habitamos en todas partes de la tierra, los que no somos judíos, fuéramos también cubiertos con el favor de Dios, que tiene que ver con la salvación. Y entonces nos eligió, nos salvó. Y la palabra salvar equivale a que estábamos perdidos y que Él puso un esfuerzo para rescatarnos de donde estábamos y nos trajo de nuevo a donde deberíamos estar. La palabra salvar en este caso habla en primer lugar de algo que le pertenece a Él, que lo había perdido, pero que ahora lo recupera. De ahí viene la idea. Entonces, de acuerdo a la palabra, dice que lo hizo conforme a su propósito en su gracia, que nos fue dada en Cristo Jesús, y no conforme a nuestras obras. O sea, no pudimos hacer nada nosotros, aparte de haberlo aceptado como nuestro Salvador. Tenemos que asumir que nuestra salvación es un favor que Él quiso darnos. Y ahí ya tenemos que empezar a sentirnos afortunados. Bueno, esto de que sea un favor que Dios quiso darnos, tiene que ponernos en pensamiento de que en algún momento tenemos que entender que hay una guerra declarada del enemigo. Y es aquí donde tenemos que puntualizar. ¿Dónde estábamos antes de ser creyentes? Estábamos en el pecado. ¿A quién servíamos? A Satanás. Eso quiere decir que en el momento que nosotros volvimos al camino del Señor, entonces se nos declara el enemigo, Satanás, se nos declara una vez más con furia. Y es ahí donde puede comenzar la situación crítica para nosotros. Y algunos han enfrentado hasta problemas familiares cuando se entregan a Cristo. Espero que aquí no tengamos esa experiencia. Si así fuera, usted por lo menos ya puede dar una probadita de qué significa aceptar al Señor y que su misma familia o sus amigos o sus vecinos lo rechacen por eso. Ella tiene una idea. Tenemos que reconocer que en esa situación nosotros estábamos sujetos al poder de la muerte cuando estábamos sin Cristo. Pero Dios nos liberó de ese poder. Dios nos liberó de ese poder. ¿Cómo estará nuestro enemigo sabiendo que nos salimos de su dominio? Él tiene que estar muy enfurecido contra nosotros. Eso es lo que ha pasado siempre en la historia. Entonces, por eso es que tenemos que reconocer qué es lo que pasa en la vida cristiana y qué tenemos en mente.
Pablo fue enfático en que por medio de Jesucristo Dios nos mostró su gran amor, por medio del que nos salvó, nos envió a nuestro Salvador. Y en este caso podemos asumir, el texto dice que con esta decisión de Dios, con esta intervención de Dios, lo que pasó fue que Dios mismo destruyó el poder de la muerte, eliminó el camino de la muerte y nos abrió el camino a la vida. Eso hizo Dios. Eliminó el poder de la muerte que imperaba sobre nosotros o contra nosotros y nos abrió el camino a la vida o a la inmortalidad. Esta noticia seguramente trae mucha felicidad al creyente. Espero que así sea. Que la noticia de ser liberados provoque gozo. Eso quiere decir que nuestra redención produce entonces gozo. Sin embargo, estamos bajo amenaza del enemigo. Y eso lo tenemos que tener en mente. Claro, Dios nos liberó, nos dio la salvación de gratis, pero tenemos un enemigo declarado. Y eso no se nos debe olvidar. Nuestra redención produce gozo. Yo les aseguro que usted está contento porque es salvo, pero usted no está exento, no está libre de los ataques directos del enemigo. Eso quiere decir que nosotros, al estar conscientes de ello, tenemos que reconocer que al recibir la salvación como regalo, que seguramente produce felicidad, sin embargo también es necesario entender que esa felicidad producida a causa de la salvación en cualquier momento pudiera ser apagada. Esa felicidad, ese gozo pudiera ser apagado. Y le aseguro, algunos de los que están aquí ya no tienen el mismo fuego que tenían cuando se entregaron a Cristo. Algunos de ustedes ya perdieron ese fuego, ya perdieron ese gozo. Los que me escuchan pueden ser testigos que ya no sienten la misma fuerza que sentían cuando entregaron su vida a Cristo. ¿Qué pauta nos da eso? Que nuestro enemigo está trabajando ya, apagando la fuerza o el fuego del Espíritu, el fuego del gozo que había producido en nuestro corazón la salvación de nuestra alma. Nos estamos apagando, entonces quiere decir que el enemigo sí está sacando ventaja. Pudiera ser que usted le eche las culpas a su trabajo, a los problemas en su casa, al problema en su hogar o a cualquier situación. Pudiera ser que usted le empiece a poner culpa a cualquier cosa. Lo que no sabe usted quizá es que el enemigo ha estado trabajando para apagar ese fuego de su corazón. Y entonces usted necesita entender que hay una luz anaranjada que se está encendiendo en el semáforo de su vida. Usted está en peligro. El enemigo está trabajando. Por eso el hermano Pablo le dice a Timoteo que ya estaba sintiendo un apagón de luz. El hermano Timoteo estaba afligido, estaba atormentado y necesitaba que alguien le dijera: te encargo que enciendas el fuego que está en ti, el que te vino cuando fuiste salvo, cuando fuiste declarado ministro, cuando fuiste entregado al camino del ministerio. Ese fuego que sentías antes se está apagando. Necesitas encenderlo de nuevo. Y ese es trabajo de cada quien. Me llamó la atención cuando vi esa palabra que Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego que está en ti. Y póngale cuidado, si el texto está de manera práctica y sencilla, la responsabilidad de encender el fuego, avivar el fuego, no es de Dios. La responsabilidad es mía. No tengo que esperar que Dios venga y me encienda el fuego. Él ya me bendijo con la salvación, ya me bendijo con el Espíritu Santo. Yo tengo que ver qué cosas son las que me están estorbando para que mi fuego se esté apagando. Y entonces tengo que ponerle cuidado a esas luces para que mi vida se vuelva a encender. Porque estoy peligrando perder mi salvación. Hay que ponerle atención a eso. Yo no siento lo mismo cuando voy a la iglesia. Bueno, ¿qué está pasando? No se lo tiene que decir nadie. Su corazoncito le está diciendo: algo anda mal aquí. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti.
lo que produjo Dios cuando te salvó, ¿qué pasó con él? Así que mis hermanos, todos nosotros tenemos que avivar el fuego del don espiritual que hemos recibido. Las dificultades ponen a prueba nuestra fe. ¿No es cierto eso? Tenemos que tenerlo aquí presente. Nuestras dificultades, las que tenemos en el día a día, ponen a prueba nuestra fe. Pero nuestra convicción de nuestra salvación la ponen alto. Como dijera de esta manera, bueno, yo aconsejaba esta semana a alguien que está aquí. Le decía, cuando uno siente que ya no tiene la fuerza, tiene que detenerse, no retroceder, detenerse, recobrar fuerzas y luego avanzar. No retroceder, no decir me doy por vencido, mucho problema. No, detenerse. Todos los que estamos aquí hemos pasado en algún momento en el que pensamos que ya no somos nadie. Pero el hecho de pararnos en el camino y esperar que el Señor venga y nos vuelva a inyectar la fuerza de su Espíritu, nos ha ayudado porque en el momento que menos esperábamos, el Señor viene y nos da otra vez la fuerza para seguir adelante. Eso tenemos que entenderlo, porque las dificultades ciertamente apagan el fuego, pero nuestra convicción enciende el fuego. ¿Queda claro eso? Las dificultades que hacen apagan el fuego de mi salvación. Y comienzo a pensar que ya no soy salvo y hasta pensarlo así, creer que mis pecados ya no son perdonados. Pero mi convicción de mi salvación vuelve a encender la esperanza. Y eso es lo que tenemos que reconocer nosotros. Queremos o querramos o no, mis hermanos, las dificultades ponen a prueba nuestra fe. Sin embargo, nuestra convicción de nuestra salvación la eleva. No tener clara nuestra convicción pudiera llevarnos al grado de hasta avergonzarnos que somos creyentes. Alguien pueda decir en algún momento que no se den cuenta que yo he sido cristiano. Y alguien le dice, bueno, vos sos el que ibas a la iglesia. Y él dice, cállate, tranquilo. ¿Y qué pasó? Por un momento estoy detenido. O sea, que hay ciertos indicios de que esa persona está sufriendo una crisis. Pablo dijo, yo no me avergüenzo de mis sufrimientos. Pablo estaba prisionero, sin embargo, él dice, yo no me avergüenzo porque sé en quién he puesto mi confianza. Y yo sé que Él puede guardar todo lo que yo he hecho en este camino para entregármelo cuando sea el final de la vida en esta tierra. Yo estoy para morir, sin embargo, yo sé que Él no perderá de vista todo lo que yo he hecho para darme mi recompensa en cuanto a lo que he trabajado. Y eso encendía la llama de la esperanza de Pablo para saber que su trabajo en el Señor no había sido en vano. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros en algunas ocasiones? Cuando llegan los problemas, buscamos la puerta donde todos toman camino. No, ya no voy. Mucho problema. Más me meto con Dios, más problemas. Si tenemos convicción de nuestra salvación, tenemos que tomar fuerzas en estos momentos que estamos pasando. Quisiera decirles, mis hermanos, que nosotros vamos a tener siempre en mente que en su bondad Dios nos ha capacitado para soportar las dificultades. Lo que pasa es que tenemos que oírlo. Tenemos capacidad. Mire que el Señor le dijo a Timoteo a través de Pablo que Timoteo y Pablo no habían recibido espíritu de cobardía como para correrse, sino de amor, de poder, dominio propio. Quisiéramos decirlo de esta manera, es impresionante cómo la bondad de Dios nos capacita para soportar las dificultades. Notemos que el espíritu que Dios nos da no nos hace cobardes, no nos permite acobardarnos. Al contrario, nos da poder para amar aún hasta nuestros enemigos. Nos da poder para eso y a pesar de todo eso, aunque nos hagan lo que nos hagan y nos traten como nos quieran tratar, el gozo del Señor nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana a pesar de las dificultades. Quiero pensar junto a usted. Los pequeños problemas que tenemos hoy son apenas pequeños ensayos para probar
si nosotros tenemos nuestra convicción firme. Y a veces pensamos que son grandes problemas. Son pequeñas cositas que vienen para ver si de verdad ya sabemos quién somos y para dónde vamos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tomar el consejo de Pablo. No hemos recibido espíritu para acobardarnos en este momento, sino para tener poder, el poder de Dios y dominio sobre nuestras emociones y nuestros impulsos para seguir adelante a pesar de los pesares. Espero que cada uno estemos tomando en cuenta la palabra del Señor. Debemos estar definidos en nuestra convicción. Definidos en nuestra convicción. Y esto es interesante. Definidos en nuestra convicción. Aunque pase lo que pase, cueste lo que cueste, yo no me voy a volver atrás. ¿Alguien se atreve a decir eso? Pase lo que pase, cueste lo que cueste, yo no me voy a volver atrás. Ni siquiera para tomar impulso me voy a hacer hacia atrás. Voy a mantenerme firme, tomando la fuerza del Señor para seguir avanzando. Porque mi convicción está firme. Sé en quién he creído. Y sé que Él no me ha fallado y no me va a fallar. Sé que me ha enviado su Espíritu para darme poder para soportar cualquier dificultad en este momento. Y lo hará siempre. Tengo esa convicción. Así que, mis hermanos, tenemos que resolver que debemos estar dispuestos hasta sufrir si así nos tocara por causa del Evangelio. Cada quien tome en este momento lo que el Señor nos quiere decir. Estamos a un paso de entrar a una situación que nos puede tocar, pasar la prueba de nuestra fe. Entonces, si nos tocara sufrir por causa del Evangelio, hasta eso deberíamos estar dispuestos. Seguramente Dios nos dará la fuerza necesaria de acuerdo a lo que dice su palabra para soportar cualquier sufrimiento. Eso es lo que Pablo asegura. Debemos aferrarnos al modelo de la sana doctrina, porque vienen ondas que si todos tenemos cuidado nos pueden arrastrar. Nosotros tenemos que saber qué es lo que hemos aprendido y oído y sostener nuestra fe, nuestra convicción a nuestros principios y a nuestros valores, y aunque eso nos toque pagar un precio. La pregunta es, ¿quiénes estarán dispuestos a hacerlo? Y la respuesta es sencilla. Solo aquellos que tienen su fe bien definida, que tienen su convicción bien definida, solo ellos podrán decir, no importa lo que venga, yo mantendré en alto mi convicción y el Señor me va a ayudar a pasar cualquier situación. Y si perezco en esta vida, no importaría, pero ganaré para la vida eterna. Eso significa tener una convicción firme, una convicción inamovible. Y eso es trabajo de cada uno de nosotros. Trabajo de cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, hay modelos a seguir. Hay gente que ha soportado hasta el martirio. Y ellos nos pueden inspirar a nosotros para tomar fuerza. No debemos permitir que nadie desmienta la buena enseñanza que hemos aprendido. No nos tiene que cambiar nadie del modo que hemos aprendido en la palabra del Señor. Ya sabemos a qué nos atenemos y el Señor está para ayudarnos. Dios nos ha encargado que nosotros sostengamos la verdad. La iglesia del Señor es columna y es baluarte de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? La iglesia es la única responsable de predicar y sostener la verdad. Nadie más. Y usted es parte de la iglesia. Mediante el poder del Espíritu Santo, quien viene a nosotros para ayudarnos, podemos guardar con cuidado nuestro testimonio y servir al Señor el resto de nuestros días. Y quisiera que nos hagamos algunas preguntas para ir terminando esta reflexión. Algunas preguntas importantes. La primera es, ¿qué concepto tenemos nosotros de nuestra salvación? ¿Qué concepto tiene usted de su salvación? Cada quien debe responderse a sí mismo. ¿Qué concepto tiene usted? ¿Qué dijimos hoy? La salvación es un regalo de Dios, es un privilegio de Dios. ¿Tenemos que cuidarlo? Sí, porque es algo que se nos confió. Otra pregunta que deberemos hacernos es, ¿cómo reaccionamos nosotros ante las presiones adversas que atentan contra nuestra fe? ¿Cómo reaccionamos? Y eso cada quien debe preguntarse. ¿Cómo se siente cuando le llegan los problemas? ¿Con mucha fuerza para seguir adelante o desanimado? Póngale cuidado a eso.
Si usted de inmediato se desanima, póngale cuidado, su fe está en peligro. Su salvación está en peligro. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Entender que la prueba pequeña que le llegó solo es un ensayo para ver si usted está convencido de su salvación ante una prueba mayor que le pueda llegar. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Dependiendo de nuestra respuesta, tenemos que actuar. Por último, diríamos, ¿qué es lo que nos mantiene o nos debe mantener de pie cuando estamos siendo atacados por el enemigo? Y también tenemos que preguntar y darnos respuesta. Bueno, ¿cómo es que yo he logrado mantenerme de pie a pesar de los problemas? Si usted resuelve, es que tengo a Dios conmigo, entonces, ¿qué tiene que seguir diciendo usted? Bueno, si el Señor ha estado conmigo en los problemas ayer, va a estar conmigo ahora y va a estar conmigo siempre. Entonces tengo que comportarme siempre que me vengan los problemas con la misma fortaleza que el Señor me ha dado en tiempos anteriores. Eso es lo que tenemos que hacer. Y quisiera llegar a una conclusión. Si visualizamos el valor que tenemos para nuestro Dios, ¿qué tanto vale usted para Dios? Eso debe hacerlo cada quien. ¿Qué tanto vale usted para su Señor? Si visualizamos el valor que tenemos para nuestro Dios mostrando o mostrado en su Hijo Redentor para nosotros, en su plan redentor, ¿cómo lo vimos actuando? Si valoramos su tierno cuidado en darnos su espíritu, mis hermanos, para que nos ayude a superar toda dificultad. Y si estamos bien cimentados para nuestra convicción cristiana, puede decir conmigo esa palabra, seremos inamovibles. Primero, tengo que evaluar mi salvación. ¿Cuánto me cuesta? Es un regalo de Dios, tengo que cuidarlo. 2, cuento con el recurso, su espíritu, para salir adelante en cualquier momento. Tengo mis pies bien puestos en la sana palabra del Señor. Entonces, eso me da como resultado un cristiano inamovible. Amén. ¿Lo ha logrado usted? ¿Cuántos han logrado ser inamovibles a pesar de los problemas? Puede levantar su mano y confesar que han sido valientes y han enfrentado problemas, pero aquí están de pie a pesar de los desalientos. ¿Cuántos alzan su mano y bendicen al Señor por eso? Tenemos que reconocer que eso mismo vamos a seguir haciendo. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, tenemos que seguir avanzando porque el que estuvo con nosotros ayer está hoy y estará mañana. Así que, mis hermanos, quiero terminar con esto. No debemos olvidar que ser un cristiano es un don de Dios, pero a la vez es un desafío para el cual necesitamos tener convicción firme y así no abandonar el camino de la gracia en tiempos de adversidad. Ya que esto es de Dios, tengo que cuidarme en el tiempo de adversidad. El Espíritu Santo ayudará a los fieles. Repito esta palabra, el Espíritu Santo ayudará a los fieles a superar toda crisis adversa que atente contra su fe. Se los aseguro, el Espíritu Santo ayudará a los fieles a soportar toda crisis que atente contra su fe y les asegurará que todo esfuerzo y prevalencia en el camino del Evangelio tendrá su buena recompensa. Quiero terminar diciéndoles, si usted se esfuerza por mantener su convicción en Cristo, el Señor que ayudó a Pablo y que también ayudó a Timoteo, le ayudará a usted, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, y nunca ha desamparado a todos que en Él confían y que fielmente le sirven. Si usted lo ha logrado, levante sus manos al cielo, bendiga al Señor y déle un aplauso a Él, porque gracias a Él y gracias a su convicción, usted todavía está de pie. Padre, te doy gracias por este momento que me das para tomar esta palabra y bendecir tu nombre a través de esta palabra. Gracias, Señor, por ayudarnos. Gracias por revelar una palabra para nosotros. Gracias por la salvación. Gracias por tu Espíritu. Y gracias por darme la oportunidad de ser fiel a pesar de las dificultades. ¿Qué va a pasar mañana? No lo sé. Pero si estuviste conmigo ayer en las dificultades, si has estado conmigo hoy en medio de las dificultades, si has evaluado mi comportamiento ayer y me has acompañado para que tenga fuerza
y lo has hecho hoy, seguro estoy que lo harás en cada vez que me toque enfrentarme a una situación difícil. Y sé que tú vas a guardar mi corazón para que siempre te honre en esta vida. Y siempre seré un altar encendido para ti. Y sé que tú estarás conmigo en cualquier situación. Y podré decir al final, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que gracias por esta reflexión que pones en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra boca. Ayúdanos para valorar nuestra salvación. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro amado Redentor. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Amén.